Sí, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra intervención. Eh, quería saber el origen de la palabra flamenco, que más o menos tengo una idea y hay varias teorías. Si me podrías explicar un poco, pues, tu conocimiento de ello, en fin, de que estoy seguro que lo sabes y mucho más certeramente que yo. Muchas gracias. Al lío. Más allá de los orígenes de la palabra flamenco, está claro que en el siglo XIX flamenco significa gitano. Y hasta ahí. Sí, porque, claro, el que establece la conexión, perdón, el que establece la conexión entre la palabra flamenco y las personas gitanas es un hombre blanco muy problemático que es George Borrow, que escribe 2 libros, The Bible in Spain y An Account, The Sincali, An Account of the Gypsies of Spain. Este segundo libro se traduce al español en el año 1931 y lo traduce Azaña, Manuel Azaña. Y es muy problemático. Claro, yo soy una persona, soy un flamenco crítico, como dice un compañero. Tengo una posición bastante dura con respecto a todo el espacio que ocupa el flamenco en la vida pública de los gitanos. Ocupa demasiado espacio. Todos los recursos se van para el flamenco. No existe ningún departamento de estudios gitanos en ninguna universidad pública española. Y existen festivales, becas, másteres, concursos, hasta una ley del flamenco en Andalucía tenemos. Es un marcador oficial de la Junta de Andalucía. Es como que, mira, está ahí el flamenco, es una posibilidad de buscarse las papas. Sí, mm, somos, somos los mejores pájaros cantores de una jaula. Eso es el flamenco. Según usted, bueno, ¿cuál es el conocimiento que usted tiene del origen de la palabra flamenco? Si es contextualizable de un punto de vista histórico, A ver, porque yo tenía tiene... idea de que la palabra surgió en el siglo XVI con los tercios de Flandes, que acá había muchos de raza gitana en los tercios, ¿no? Y dicen, no, este es flamenco y tal, y venían después de las batallas y estos estaban en España y tal, que era su país original. Y entonces la palabra flamenco se identificó evidentemente con el gitano, pero también porque venían de los tercios de Flandes, ¿no? Sí, Era mi idea del tema. Sí. Gracias. sí, esta vía de entendimiento y también las colonias de población del siglo XVII que venían de Flandes también y se instalaron en Aragón, creo, y en Castilla, pero bueno, no se sabe muy bien de dónde viene la palabra flamenco. Por lo menos que quede claro que para mí es un problema el flamenco. Voy a coger el sombrero, que si no se me va a olvidar. Ahí el teléfono. ¿No? Ok. No, ahora sí, ahora sí. No, una pregunta para Sara, como en esta revisión que has hecho de la historia, bueno, desde la historia del arte, ¿no? Y cómo se ha representado a los gitanos, las gitanas. No sé si en tu trabajo has revisado lo que hay aquí en Cataluña, sobre, por ejemplo, Isidre Nonel, lo que está presente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ¿no? Y cómo eso también se inscribe en una supuesta corriente de que se llama miserablismo y, y que precisamente, bueno, representa a las gitanas de una forma miserable, ¿no? Y de una forma bastante problemática, ¿no? Y cómo precisamente eso está ahí sin problematizar, sin, ¿no? Vinculándolo a una bohemia catalana, ¿no? Y cómo incluso pues romantizada, ¿no? Entonces no sé si has podido mirarlo. Sí, por mi cuenta personal, si no trabaje. Bueno, yo la verdad que mi campo de investigación lo cerré antes del 19, porque el trato romanticista y orientalizador, pues ya era la finalidad de un proceso, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era poner en el entendimiento o el subrayar la construcción, lo que lleva a este fenómeno, ¿no? Esta ausencia ontológica y esta instrumentalización
ni siquiera de la figura gitana, sino del motivo gitano, ¿no? De, del atuendo, de lo microvisible que se utiliza para alegorizar la figura gitana, ¿no? No es tanto la representación del pueblo gitano en las artes mi interés como la desencarnación, ¿no? Y el uso de topo y de motivo relacionado con los gitanos. Pero claro, el 19 es como para escribir 4 tomos. Pero es la clave, ¿a que sí? La Claro, clave sí, el es 19. la finalidad. Para mí es la finalidad, para ti es la clave. Para mí es la clave porque es el momento de la hipervisibilidad de... Pero que nace de una non visibilidad, de algo que no es visible, de La un... visibilidad problemática, Ya. me refiero a eso. Yo- O sea, yo- Me iba a sacar el tema de la iestesis porque tú ponías caras cuando Miguel Ángel estaba explicando lo del esto, pero si no queréis polemizar, que seguramente es un tema más interno, ¿no? Es que me he quedado a medias a veces de cosas que se está explicando Sara, que eran muy interesantes, ¿no? Sobre temas que hemos estado hablando de los silencios y la ocultación, con esa relación que hacías de ese paralelismo que hay a veces y que hay una documentación, ¿no? De la historia, sobre todo en el sitio nazarí de Granada, que ya se habla en documentación, ¿no? Que los gitanos eran buenos reparando las armaduras y tal, las mujeres animaban por la noche y tal, ¿no? Pero Pero va más allá de va más reparar allá, sí. armaduras, ¿eh? Hay archivos que... Sí, sí, pero que luego toda esa ocultación que no aparece, y tú decías que en toda la investigación no aparece en el Prado, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque yo digo que la ocultación, generar los silencios, cuesta mucho dinero, cuesta muchísima energía, ¿no? Hay que poner toda una maquinaria de opresión para ocultar todos esos datos y tal, ¿no? Y luego también, por entablar con esto de Miguel Ángel, que también es algo que, hablando con algunos, me recordaba porque he visto estos cuadros de Mazargata que no has comentado en esa actividad, ¿no? negocia. Sí, que es o sea, que es increíble, ¿no? Que lleves ese tipo de obra de esa calidad cuando tú hablabas del flamenco, ¿no? Ese tipo de obra que ahora mucha gente ha descubierto en Europa y que seguramente ya se está generando como un consenso en torno a la valoración de esa obra. Pero mi pregunta iba, eh, hablando, no sé si conocéis el artista este eslovaco, Robert Gabriels, que él intenta salirse de esas opciones de género, pero también de su propia representación como gitano, ¿no? De huir de la familia, de huir del contexto de los tópicos, estereotipos y demás. Y yo te preguntaba que en España muchas veces siempre es una pregunta que tengo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No has llegado a lo contemporáneo y no tenemos tantos ejemplos, a lo mejor, de artistas, siempre vamos a Helio Gómez, no tenemos ejemplos. ¿Es el Museo de Arte Contemporáneo un espacio no amable en tu terminología? Bueno, aquí tenemos al primo Manolo Gómez, que está aquí presente, uno de los grandes pintores gitanos españoles, que vive aquí en Barcelona, además. Lo digo precisamente por la falta de visibilidad, ¿no? De figuras en las colecciones, por la falta de visibilidad en los grandes espacios que yo entiendo que muchas veces son muy elitistas. Claro, la herramienta del espacio amable es una herramienta que nos permite, pues, por un lado, tiene como 3 niveles. El primero es el reconocimiento del espacio violentado, con lo cual que primero hay que reconocer que los espacios están violentados. Segundo es generar un proceso, que es el proceso germinal. Y el último es el deseo de que el espacio sea amable. A veces, la mayor parte de las veces los espacios amables duran poco. No son y tienen que ver con muchos factores. Y para nosotros, como, o sea, en el contexto en el que estamos en la periferia sevillana, es clave entenderlo, ¿no? Como casi como obsesión, ¿no? Y poner una mirada sobre qué está pasando. Y claro, los museos. Mira, un día, mira, esto sí Museo, Escuela de Bellas Artes, todo el proceso cultural. pero te cuento una historia que es real. Sabemos que este año hemos tenido en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, esta exposición de
Malgorzata Mirgatas, que es su nombre. Gosia Mirga para los gitanos. Hemos tenido una exposición de una envergadura grande, ¿no? Que recogía el trabajo que ella había hecho en el pabellón polaco en la Bienal del 2020 y que coincidió además que fue un momento donde Factoría Cultural estaba cerrada. Entonces, pues, tuvimos como que echarnos a la calle, literalmente. Y hubo un día en que hicimos una visita a la exposición con todos los niños, padres y maestros del Colegio Andalucía, que es un colegio que está justamente enfrente, insisto, en el barrio más pobre del Estado español, en la parte más empobrecida, un colegio que tiene 95% de alumnado gitano. Niños, bueno, todo el colegio entero, ¿no? De toda la primaria. Y llegamos allí a un centro de arte contemporáneo con sus paredes blancas y muy, muy institucional. Claro, éramos muchos. Nos dividimos por grupos y claro, allí había muchos guiris también que venían a ver la gran exposición de la gran artista de moda. Y a los guiris les molestaban los niños gitanos. Pero a los niños gitanos les molestaban los guiris. Porque no entendían que tú que miras esto, si esto es mío. Estoy viéndome aquí, estoy viendo los pollos de mi tío, estoy viendo a mi abuela, estoy viendo. Eres tú aquí el extraño. Entonces ahí de pronto se produce algo que es anómalo, que es una crisis, una grieta, que podría haber, eso si se continuara, podría generar un futuro espacio amable. Y esas son las posibilidades. Claro, per se, los museos no son amables. Yo creo que casi para nadie. No solamente para los gitanos. Tienes que buscar maneras de crear relaciones. Es que esa es la clave. Tanto la obra artística o lo que ocurra, como la calidad y la honestidad de las relaciones. Primero, muchas gracias porque ha sido muy, muy emocionante, muchas cosas habéis contado. Y en particular, sobre la cuestión de cómo se interviene desde el momento de la belleza ah, que investe, que ocupa el espacio que tú contabas, y que entonces da la vuelta al proceso de participación y acción. Eso es algo que a mí me resuena por el trabajo en Trieste en concreto de la salud mental y entonces de reapropiarse de los espacios del ex manicomio, pero me interesaba saber un poco más de cómo eso se construye materialmente en vuestro trabajo, qué tipo de porque creo que esa sospecha, esa duda, esa desconfianza en la institución, justamente ahí lo que se está intentando hacer es asumirla hasta el fondo, ¿no? Poniendo algo concreto por en medio, como objeto mediador. Yo he aprendido que en el contexto de la cultura y la necesaria crítica que hacemos los creadores, investigadores, incluso los trabajadores de las instituciones culturales, las instituciones no pueden hacer dejación de funciones. No está en su... o sea, tienen que hacer su trabajo. Y eso implica poner todos los recursos allí donde hace más falta. Claro, en el caso nuestro tuvimos que vencer muchísimas resistencias. Ya no de las comunidades, de hecho la gente como que lo asumió como que no se creían que allí iba a haber un concierto para 2000 personas con Lole Montoya y con el Churri y un piano de cola aquí, pero tú sabes dónde estamos. En la foto que he puesto, esa foto había ese día, el 7 de abril del 2021. Había 270 familias sin luz detrás. Literal. Por la mañana el equipo debate, gente, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque nos daba vergüenza. Lo hacemos. Y claro, allí se te acercaban las madres, oye, ¿puedo enchufar un rato el móvil que no tengo batería? Pero aparte de eso es como que tienes que negociar, hablar con todo el mundo. Claro, al final se convertía en un espacio amable extraño porque venían gente del centro que habían visto los carteles, el proyecto, y venían con sus bicicletas, con sus Ubers, se acababan todos los botellines de todos los bares de alrededor
pero había muchísima gente del barrio y como que y se ha convertido ya como que, oye, ¿cuándo es el siguiente? ¿Cuándo empezáis? Con todos los problemas, ¿eh? Con todos los bajantes rotos, con el olor a meado, con toda la... Eso sí, curiosamente, todo lo hemos hecho sin policía, sin seguridad. Porque es como, son barrios que están sobreintervenidos educativa, social y policialmente. Entonces, la cultura no puede ser otro elemento más de intervención. No puede ser, tiene que ser todo lo contrario. Bravo. Perdona, volviendo otra vez a la etimología de las palabras. Sí, la palabra rumaní, o sea, o romaní, entonces yo tengo la idea de que son concentraciones de raza gitana en Rumanía y allí se creó Caballero, una pequeña apreciación. Lo de usar raza gitana es problemático. Sí, Para que se lo mire. vale. No, Gracias. no, bueno, sí, pero raza gitana es raza gitana, ¿no? Y como raza, ¿o no? Claro, dale. ¿No? No debiéramos usar esa palabra de esa manera. Pues no lo usaré. Tampoco me duele tanto, ¿sabes? En el contexto español duele. Ya. A ver, la etimología de Romaní. no tiene nada que ver con Rumanía, Ajá. tiene que ver con Ron. Ron en romaní significa el hombre, como Manushen significa también hombre. Pero no tiene nada que ver con... Se da la coincidencia que en Europa hay muchos gitanos, muchos rom en Rumanía, pero no tiene nada que ver. Vale, es una coincidencia. El Sí. idioma romaní es un idioma que no es un idioma de origen latino, el rumano sí lo es, Sí. Ajá. y no, es un desliz lingüístico. Ya. Y entonces el lenguaje romaní, ¿qué origen tiene? O sea, no tiene... Bueno, se considera el romaní como teniendo cinco grandes bases estructurales. El indio védico, el griego, el armenio y el persa. Cuatro, perdona. Sí. Después hay, pues dependiendo, un manouche, un gitano de Francia, pues tendrá estas cuatro raíces en su forma de utilizar el romaní, más palabras así cogidas de su ámbito de asentamiento. Similares. Los gitanos de España, pues otro paradigma. Hubo políticas idiomicidas muy fuertes que hicieron que en España se habla lo que llamamos en romaní un pagerdishib, una lengua rota, literalmente una lengua rota. Se ha perdido la matriz originaria y se utiliza nada más que... Pero palabras muy antiguas, por ejemplo, jundunar es una palabra que se utiliza aquí en España. ¿Cuál? ¿Cuál has dicho? Lunar. Juntural. Pero Jundunar. Pero me voy a permitir intervenir también, por buscar también un paralelismo con esto que te estoy hablando, de esta actitud que es muy común del interés, ¿no? Pues sobre el mundo gitano, como si fuéramos bichos raros, como si fuéramos... Y es como que parte de la afición a los gitanos, de la que hablaba yo antes, es incluso esta obsesión por categorizar a los gitanos, esta idea de los diccionarios, los cursillos, pero esto viene desde el momento, desde la segunda mitad del 18. Desde ahí es como el aficionarse a los gitanos, saber, conocer el caló, se convierte en un distintivo de autenticidad española. Ser castizo es Chanelá, naquera al caló. Entonces, eso es problemático, eso hay que romperlo, hay que enfrentarlo, porque eso es espurio, basura, mierda, con perdón. Sí, Y para mí cuestión de estética, más bien de filosofía, de semiótica, que de etimología poca. entonces, perdón, volviendo al anterior, Ya. a la raza gitano, ¿qué dices? Los gitanos, como los, no sé, pues otros franceses o los españoles o los, no sé, ¿cómo lo decís? ¿Cómo lo decís? Perdona. Sí. Gracias. Bueno, luego
Es que no he entendido bien la pregunta. ¿Que cómo nos llamamos? Pues por el nombre, para empezar. Segundo, en cada país, cada uno usa la palabra como cualquier grupo, pues la palabra que me identifica. En el contexto español hemos resignificado la palabra gitano. No es que no tenga todas las connotaciones negativas, las tiene, pero hemos hecho un proceso todos, incluido una parte importante del mundo no gitano, ha contribuido a usar la palabra gitano en un sentido positivo. Pero si tuviéramos que usar en el contexto español la palabra que nos representa sería otra. Los calés. Caló y la calí. Pero eso en el contexto español, en otros países es otro. Lo de la cuestión de la nomenclatura tiene que ver también, bueno, pues mucho, o sea, Pero por- tiene que ver también con posicionamiento epistemológico. No tenemos la misma concepción de lo que es la denominación, la bisagra, el margen, la flexibilidad, la elasticidad. La noción de identidad no es también un concepto que está muy ligado a la modernidad histórica, y la nuestra ontológicamente no es la misma. Claro. La manera en la cual yo me voy a definir va a fluctuar según si estoy en Marsella con mi gente, en Granada con mi gente, en el Consejo de Europa o con ustedes. Y no tengo por qué comentároslo. No tengo por qué. Por eso. Muchas gracias. Muchas